Bueno, mi nombre es Yair, soy docente de la materia métodos psicofisiológicos y en esta clase vamos a ver una breve introducción a lo que se llama los potenciales relacionados con eventos. Eh, Esta es la primera clase de electroencefalograma que vamos a tener. Vamos a tener una segunda clase donde se van a profundizar otras técnicas. Esto no pretende ser una guía súper detallada de todos los temas que hay que hablar con respecto a esta técnica. Nada más la idea es presentar un panorama sobre algunos elementos que son importantes. Tienen otros videos también en la parte de teóricos de la materia. Es muy importante que vean esos videos para poder entender más en profundidad a qué nos referimos con esta técnica. Bueno, primero la bibliografía está sacada de estos dos libros. Una introducción a la técnica de potenciales relacionados con eventos y el Oxford Handbook de los potenciales relacionados con eventos. ¿Qué vamos a ver durante esta clase? Bueno, en primer lugar, ¿qué son? ¿Qué es la técnica de potenciales relacionados con eventos? Que probablemente le diga ERP en algún momento durante la clase, ya que es la forma a la que estoy acostumbrado a referirme. Después vamos a ver bueno, qué son, la definición, y después para qué sirve esta técnica, cómo la podemos utilizar, y después vamos a ver algunos componentes. ¿Qué son los componentes? Bueno, también lo vamos a ver en las próximas diapositivas. En primer lugar, ¿qué son los potenciales relacionados con eventos? Para esto primero vamos a ir un poquito a los orígenes. El ERP es una excelente técnica que se puede usar para explorar la mente y el cerebro. Bueno, ahí ya seguro se enojaron algunos monistas. Pero bueno, para definir qué es un ERP vamos a comentar un poco sobre el EEG o electroencefalograma. El libro cuenta que en 1929 Hans Berger encontró que la actividad eléctrica cerebral podía ser registrada colocando un electrodo en la superficie del cuero cabelludo, amplificando esa señal eléctrica, ya que el voltaje es muy chiquito, muy débil, entonces se amplifica esa señal eléctrica y se trazan los cambios de voltaje sobre el tiempo. La actividad eléctrica del cerebro va cambiando durante el tiempo y eso se traza. En la época de Hans Berger se lo hacía en una hoja, hoy en día se lo hace en una computadora. Y bueno, y esta actividad eléctrica cerebral se la llamó actividad electroencefalográfica o EEG. Este registro en su formato crudo, como se vería acá, no sé si pueden ver el mouse, espero que sí, es difícil que sea útil a nivel cognitivo y necesita de diferentes técnicas que van a permitir sacar provecho de este registro y realizar inferencias que sirvan y se puedan utilizar tanto en psicología como en neurofisiología y, claro, en neurociencias. Esto podría ser tranquilamente el registro crudo de la actividad electroencefalográfica. Cada uno de estos lo vamos a llamar electrodos, que son justamente los que se ponen en la cabeza. Cada uno de estos electrodos, que tienen nombre P7 o 1 o 2, se corresponden con uno de los electrodos que van sobre la cabeza. El nombre lo sacan de la posición y no vamos a entrar tanto en detalle, pero básicamente es importante saber que a partir de esta actividad cruda se hacen un montón de procesamientos que deriva en lo que vamos a ver más adelante, que es un componente de ERP. Como dije, es una técnica, el ERP, y hay otras técnicas que vamos a ver en la segunda clase,
por ejemplo, los análisis de frecuencias temporales o de tiempos de frecuencias. ¿Cómo se ve un componente de ERP después de todo el procesamiento? Bueno, se puede ver como algo parecido a esto. Este es un componente llamado N400, muy conocido, que está sacado del paper original, que es este, de aquí. En este caso es una negatividad que se presenta a los 400 milisegundos. Después lo vamos a ver en más detalle con qué se asocia y demás. Pero bueno, solamente a modo de ejemplo para que sepan cómo se ve un componente y que es muy diferente del registro de la actividad cruda del EEG. ¿Ven? La actividad cruda, componente. Pero, ¿qué es un componente? Bueno, vamos a utilizar una definición que da Lack en su libro. Un componente de ERP es una señal neuronal registrada desde el cuero cabelludo, que es generada en un módulo neuroanatómico específico cuando una operación computacional específica se lleva a cabo. O sea, es una señal que tiene que ver con las neuronas y se registra desde el cuero cabelludo. ¿Por qué? Porque hay otra actividad que se puede registrar, por ejemplo, de manera intracraneal. Bueno, con ERP no nos vamos a estar refiriendo a ese registro, sino que nos vamos a estar refiriendo al registro que se hace a partir del cuero cabelludo y se genera en un módulo neuroanatómico específico, o sea, hacer algunas estructuras neuroanatómicas específicas cuando se lleva a cabo algún procesamiento cognitivo, por ejemplo, o alguna operación computacional específica. Bueno, eso sería un componente de ERP, pero ahora, ¿para qué sirven estos componentes de ERP? ¿Qué se puede hacer con esto? Bueno, un ejemplo es para medir el curso temporal. Con respecto a esto, cabe decir que una de las mayores ventajas de la técnica del ERP es su resolución temporal. Es muy buena con esto. Entonces, si su pregunta tiene que ver con el tiempo, con cuándo ocurre un proceso, si un proceso ocurre antes o después que otro, etc., esta técnica sería muy buena para responder esa pregunta, o al menos para pensar si puede responder esa pregunta. Esto es una ventaja con respecto a otras técnicas que no tienen tan buena resolución temporal, que seguramente veamos más adelante. No en esta clase, pero en otras. Y además el ERP también permite observar el estado en el que se encontraba la actividad del EEG de manera continua. Por ejemplo, permite observar el momento de actividad cerebral en el momento en el que aparece el estímulo, también después de que aparece el estímulo o antes, incluso antes de la respuesta al estímulo o después de la respuesta al estímulo. Es una medida continua, entonces por eso también nos sirve para medir el curso temporal. También puede ayudar a determinar qué proceso está siendo afectado por la manipulación experimental. Ahora vamos a ver un ejemplo. Todos conocen el efecto Stroop. O bueno, si no lo conocen, básicamente se presentan palabras y se tienen que nombrar el color de la palabra y se nombra más rápido, lo reportado es que se nombra más rápido cuando el color de la palabra coincide con lo que está escrito. Por ejemplo, que la palabra diga azul, esté escrito la palabra azul, pero que también esté del color azul, entonces se nombra más rápido eso con respecto a cuando el color de la palabra es diferente a lo escrito. Por ejemplo, acá en la imagen esta, donde azul está de color verde. Entonces, pero uno podría preguntarse, ok, este efecto Stroop se debe a una dificultad o a un retraso temporal en la percepción o un conflicto o un retraso más temporal en procesos post-perceptuales. Capaz en la respuesta uno podría decir, bueno, en realidad no es que hay un problema en la percepción, sino que la diferencia en tiempos ocurre cuando la persona va a dar una respuesta. Bueno, está
con respecto a esto, ¿cómo nos podría ayudar la técnica de ERP? Bueno, hay un componente llamado P300 y está bien documentado que la latencia del componente P300 es más larga cuando la percepción se retrasa. O sea, cuando la percepción se retrasa, cuando hay un retraso en la percepción, la latencia suele ser más larga del P300. Y se ha observado que la latencia del P300 no se retrasa en los ensayos incongruentes en este paradigma, en el efecto Stroop, en el paradigma Stroop. O sea, ¿a qué me refiero con ensayos incongruentes? Cuando el color de la palabra es diferente a lo que está escrito. Por lo tanto, uno podría suponer que esto es evidencia a favor de la hipótesis que dice que el efecto Stroop se debe a un conflicto en procesos postperceptuales. ¿Okay? Nos podría ayudar de esta manera esta técnica. También sirve para la identificación de muchos procesos cognitivos. Por ejemplo, diferentes componentes parecerían reflejar diferentes mecanismos de recuperación de la información. Por ende, podríamos suponer que un proceso que lo vemos capaz como unificado, no sé, por ejemplo, la recuperación de información en la memoria, que parecería ser un único proceso, por ahí puede terminar disociado, ya que si medimos la recuperación de información y aparecen diferentes componentes cada vez, bueno, podríamos estar diciendo que ocurren cosas diferentes en la cabeza cada vez que se recupera información, por lo tanto podrían haber procesos diferentes en la recuperación de información, ¿no? Capaz no se trataría de un único proceso. Bueno, también esta técnica puede funcionar como biomarcadores para psicopatologías, ya sea para diagnóstico o para saber si una terapia está siendo eficaz. Por ejemplo, si al principio de la terapia aparece este componente de manera muy marcada y bueno, después de mucho tiempo de terapia aparece cada vez más tenue, bueno, uno podría suponer que el biomarcador está disminuyendo, por lo tanto también la psicopatología. Bueno, ahora, ¿esto para qué nos puede servir el ERP, esta técnica? Ahora, vamos a ver algunos componentes de los más conocidos. ¿Por qué es importante conocer componentes de ERP? Podrán pensar, por ahí ustedes quieren conocer solo uno, no tienen que conocer todos. Bueno, la idea es que mientras más mejor en este caso, porque mientras más componentes conozcan, mejor mejores preguntas se le van a ocurrir con respecto a ciertos procesos. También van a tener mejor idea de cómo diseñar un experimento en donde se va a utilizar esta técnica, porque unos componentes pueden afectar otros. Entonces, mientras más conozcan de componentes, bueno, van a poder decir, ok, por ahí yo quiero investigar este componente, pero por ahí este otro componente podría afectar este componente en este diseño de experimento, por lo tanto hay que cambiar un poco algunas cosas. Así que bueno, vamos a conocer algunos de los componentes ERP más conocidos. Bueno, se dice que la era moderna de la investigación con ERP comenzó con el componente llamado variación contingente negativa, que fue descubierto y publicado en este paper de 1964. Tengo entendido que fue el primer componente cognitivo, según el libro, y en este estudio a los participantes se les presentaba una señal, por ejemplo,